Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, de Maravillas, y por mi canal de YouTube, en el Encuentro de Dios, cada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Dándole gracias a Dios primeramente por este día de vida que me regale, pidiéndole a Él que me ayude, como siempre lo hace, a predicar su palabra con verdad, para que su nombre, solo su nombre, sea glorificado. Y le pido a Dios que ponga las palabras en mi boca, que ponga su evangelio en mis labios, para que yo pueda en esta hora predicar el evangelio de la gracia, del amor, del poder, de la vida de Cristo, y que todo aquel que escuche, que lo escuche y crea en Él, reciba bendición y vida eterna. Le pido a Dios que tome control en esta hora para que estas palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino suya, y Él sea glorificado en todo. Se lo pido todo al Dios de Israel, a mi Dios y Padre, al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a continuar, hermanos, el día de hoy con la carta a los Corintios. Esta vez vamos a estar en 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 10. Vamos a hacer 10 versículos solamente. Recordando un poco que Pablo en el capítulo 9 defendió su derecho como apóstol. Muy seguramente porque los hermanos en la iglesia de los Corintios, a lo mejor la Biblia no lo especifica, pero a lo mejor los hermanos de la iglesia de los Corintios, algunos no estaban muy contentos con la carta que le había escrito Pablo. Como Pablo lo estaba corrigiendo fuertemente y ellos eran inmaduros en la fe, a lo mejor gran parte de la iglesia de los Corintios estaba murmurando acerca de Pablo. Me imagino yo que decían, pues, ¿quién es este que nos está regañando y diciendo que somos inmaduros, y diciendo que somos niños en la fe, y diciendo que somos carnales y que no podemos jugar nada porque no somos sabios y que tenemos que estar avergonzados? Y por esta misma inmadurez que tenía la iglesia de los Corintios, a lo mejor se está dando el caso de que muchos hermanos de la iglesia estaban murmurando acerca del apostolado del apóstol Pablo. Estaban dudando de que Pablo fuera un verdadero apóstol. Tenían en tela de juicio la veracidad del ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo, se defiende. Pablo se defiende de esas acusaciones, digámoslo así. Pablo se defiende de esas murmuraciones. Pablo desmiente la mentira con la verdad y le deja claro que él, al igual que todos los apóstoles, al igual que los hermanos de mi Señor Jesucristo, al igual que los otros 11 apóstoles, al igual que Cefas, tiene derecho a llevar mujeres cristianas consigo, tiene derecho a comer del evangelio, y tiene derecho a lo que todo apóstol de Jesucristo tiene derecho. Pero él dice, yo no hago valer mis derechos como apóstol para no poner tropiezo al evangelio de Cristo.
Y Pablo termina diciendo y explicando esto con una ilustración que dice que en una carrera a la verdad todos corren, pero uno solo es el que se lleva el premio, que tenemos que correr de tal manera que lo tengamos. Entonces Pablo dice, yo por el amor al evangelio, yo para ser partícipe del evangelio, yo me niego a todo. O sea, yo me niego a pedirle a ustedes dinero para que ustedes me mantengan. Yo me niego a cobrar por mi servicio en el evangelio. Yo me niego a usar mi autoridad apostólica. Yo me niego a todo esto a fin de que nadie me quite mi gloria. ¿Cuál era la gloria de Pablo? Precisamente predicar el evangelio gratuitamente, porque él sabía que el Señor le iba a dar su recompensa. Entonces Pablo, a diferencia de los apóstoles de hoy en día, Pablo no le decía a la iglesia, no me tienen que mantener porque yo soy Pablo, porque no, Pablo en vez de eso lo soportaba todo por amor al evangelio, lo soportaba todo y se hacía esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Él se hacía esclavo de los judíos, él se hacía como un judío para ganar a los judíos para Cristo. Él se hacía como un gentil para ganar a alguno de los gentiles para Cristo. Él se hacía como uno más débil en la fe para ganar a ese más débil en la fe para Cristo. Entonces Pablo ciertamente tenía ese sentido de hacer todo lo que tuviera humanamente en su alcance para llevar a cabo la voluntad de Dios, para llevar a cabo el propósito de Cristo, para que nada de lo que él pudiera hacer humanamente pudiera obstaculizar que el propósito de Dios se cumpliera a través de él, que era la salvación de muchos, ¿verdad? Entonces es muy diferente a lo que vemos los apóstoles de hoy en día, que bueno, que no tienen reparo en vender el evangelio, que no tienen reparo en cobrar ciertas cantidades por que las personas vayan y lo escuchen hablar de la palabra, si es que hablan de la palabra. Y bueno, Pablo dice no, nadie me va a quitar mi gozo, nadie me va a quitar esta gloria de predicar el evangelio gratuitamente. Entonces, bueno, Pablo se defiende de esas acusaciones que le están haciendo los hermanos los corintios y deja claro que eso, que él se atiene a todo y que él hace todo lo que tenga que hacer con tal de ser participante del evangelio, con tal de ganar la corona incorruptible que Cristo le tiene preparada. Porque Pablo sí podía hacer uso de su apostolado y su autoridad apostólica, pero Pablo dice, no, yo voy a imitar a Cristo y en vez de querer que la gente me sirva, yo le voy a servir a todos, yo voy a ser esclavo de todos como Cristo lo fue. No voy a utilizar mi autoridad apostólica para enseñorearme de la gracia de Dios. Pablo tenía ese derecho, pero Pablo que hacía, no, yo me voy a hacer como Cristo, yo voy a imitar a Cristo y en vez de que me sirvan todos por mi apostolado, por mi unción, por la unción que me ha dado Dios, por ejemplo, entonces yo voy a, en vez de hacer eso, yo voy a servir a todos mis hermanos, a servir a los gentiles, a servir a los judíos, a servir a que se débil en la fe para ver a quién gano para Cristo. Aunque sean 5 o 6 que gane, estoy bien. Entonces bueno, vemos que Pablo tiene un sentir muy diferente
a los apóstoles de hoy en día que tienen escoltas, que tienen mansiones, que tienen aviones privados y todas esas cosas, ¿ven? Y que se sirven de las ovejas en vez de servir a las ovejas, a la grey, ¿ven? Entonces, bueno, claro, tampoco estaría mal que un pastor que trabaja 100% en la obra del Señor, es decir, que solamente vive para la obra del Señor, que tiene familia, hijos y esposa, tampoco estaría mal que los hermanos lo ayudaran económicamente y lo sustentaran. Porque el que trabaja en el templo es digno de comer de lo que hay en el templo. El trabajador es digno del salario que recibe. Pero lo que pasa es que ahora hay mucha gente que no lo hace de esa manera. Pero no está mal que es un pastor que tiene una congregación de 50 personas y que, digamos, no tiene un trabajo secular. Y no está mal que el pastor coma del evangelio, amén. No está mal que el pastor hiciera valer ese derecho, sin embargo, Pablo no lo hace, amén. Entonces, bueno, vamos a continuar, hermano, vamos a comenzar, como les dije, vamos a comenzar en el capítulo 10 de 1 Corintios, versículos del 1 al 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, la cual era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni se ha ido a la como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a beber y se levantó a jugar. Ni fornicarios, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tendremos al Señor también, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vamos a darlo hasta el día, amén. Discúlpenme. Ustedes saben que no es intencional. Recordemos que en el versículo 27, hermano, antes de comenzar, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ok. Pablo dice, ¿verdad? Es como si Pablo dijera: miren, yo me abstengo de pedir dinero por predicar el evangelio, yo me abstengo de que ustedes me mantengan, aunque tengo derecho a ello. Yo me abstengo de todo esto y golpeo mi cuerpo para mantenerlo bajo control, para mantenerme a mí mismo dominado,
a no ser, para que no sea que yo enseñando mucho sea eliminado. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo temía, por decirlo así, que Pablo, o poner este ejemplo, que Pablo hubiera comenzado a cobrar por predicar el evangelio y después a Pablo le hubiera quedado gustico, ¿verdad?, de cobrar por predicar el evangelio y cayera en el pecado de la codicia. Y Pablo, para no caer en esas trampas que te pueden llevar a desviarte, para no verse tentado a cobrar por el evangelio, a vivir de él, y a que por la codicia o el amor al dinero se pudiera desviar, Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo, me azoto a mí mismo. Dice aquí en el versículo 27, yo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice: no, yo para no caer en esa trampa de la codicia, de comenzar a codiciar, de comenzar a cobrar por el evangelio, yo mismo me autocontrolo, yo mismo mantengo de usar mi autoridad como apóstol de Jesucristo para que ustedes me sustenten. No sea que por amor al dinero, codiciando yo algo, vaya a ser yo eliminado, vaya yo a naufragar en fe. Pablo lo que le está diciendo es que es peligroso, ¿verdad? Es peligroso para un cristiano el amor al dinero. Pablo está diciendo: no, es muy peligroso para un cristiano ver el evangelio como ganancia. Entonces, Pablo, para no caer en esa trampa, Pablo dice: yo me abstengo de lo que me tenga que abstener, para que nadie me salga de tropiezo. Yo me tengo que abstener a que ustedes me mantengan. Si yo me tengo que abstener a recibir cosas de ustedes para que yo pueda terminar la carrera de la fe como tiene que ser, yo me voy a tener de todo lo que yo me tenga que tener para ganarme la corona incorruptible. Cuando dice que él se azota a sí mismo y pone su cuerpo en mansedumbre, no es que Pablo agarre un látigo y se pega latigazos, no es que Pablo se abstiene de usar los privilegios que él como apóstol tiene, porque Pablo sabe que por la maldad de su corazón, que esos privilegios tal vez lo pueden desviar, lo pueden llevar a desviarse y termine Pablo siendo eliminado. Pablo lo que hace es: cuídense de no caer ustedes en esto, cuídense ustedes de no creerse más de lo que son. Amén. Entonces pues dice el versículo 1, ahora sí comenzamos: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Ok. Aquí Pablo, disculpen, aquí Pablo ok, luego haré un video de los salmos. Aquí Pablo está recordando lo que pasó al pueblo de Israel en el desierto. Cuando Dios los llevó, los sacó de Egipto, el pueblo de Israel pasó por muchas cosas y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo está recordando
israelitas que Moisés llevó por el Mar Rojo. Y esa generación fue muy privilegiada, o sea, esa generación de israelitas tuvieron muchas bendiciones, muchos privilegios. Conocieron a Moisés, vieron el poder de Dios al abrir el Mar Rojo, pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca, ¿verdad? Todos esos privilegios los tuvieron esa generación de israelitas. Entonces Pablo está diciendo también, aunque yo tengo muchos privilegios como apóstol, yo no voy a dejar que esos privilegios me dominen. Yo no voy a caer en la trampa de creer o de pensar de que como yo soy apóstol, yo tengo privilegios y por eso yo estoy sobrado y por eso yo soy mejor que los demás y por eso. Entonces eso es lo que Pablo quiere decir. Aunque yo sea apóstol y tenga ciertos derechos, yo no voy a hacer valer esos derechos para no poner tropiezo en el evangelio. Entonces comienza hablando de esa generación que salió de Egipto, que atravesó el Mar Rojo, que tuvieron el privilegio de pasar por el Mar Rojo como por tierra seca, que tuvieron el privilegio de ver todos el poder de Dios manifestado en la tierra de Egipto, que tuvieron ese privilegio. Comienza a hablar de ellos y sigue diciendo, y todo esto en Moisés, y todos en Moisés fueron bautizados en el mar. ¿Por qué fueron bautizados en el mar? Los que salieron de Egipto. Porque ¿qué significa bautismo? Significa el bautizo significa nacer de nuevo, significa una nueva vida, significa que ahora ya no vivo para mí, sino para Cristo, significa una nueva creación, significa que el viejo hombre muere y nace el nuevo hombre, ¿verdad? Cuando uno sale de las aguas. En el caso de los que pasaron por el Mar Rojo, dice que fueron bautizados en el mar. ¿Por qué? Porque ellos estaban pasando de muerte a vida. Ellos allí, cuando estaban atravesando el mar, ellos estaban pasando de esclavitud a libertad, de la opresión de Egipto a la libertad de Dios. Entonces, debía ocurrir ahí un bautismo, debió ocurrir ahí un nuevo nacimiento, una nueva manera de las cosas, debió ocurrir ahí una regeneración, porque ellos estaban muriendo a la esclavitud de Egipto para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Por eso que dice que ellos fueron en Moisés, cuando estaban con Moisés, y el agua estaba horizontal, y ellos pasaron por medio de la tierra. Ellos ahí fueron bautizados. Porque ahí ellos cambiaron de esclavitud a libertad. Ellos debieron haber salido de ese mar. Cuando llegaron al otro lado del mar, debieron haber salido siendo nuevas personas, nuevas criaturas. Amén. O sea, ellos gozaron de ese tipo de bautismo cuando estuvieron con Moisés, esta generación de Israel. Gozaron de un tipo de bautismo en ese momento. Ellos tuvieron ese privilegio.
de ser bautizados por Dios de esa manera. Así que ellos debieron llegar al otro lado como nuevas criaturas o como personas distintas, libres para Dios. Pero la triste realidad es que no fue así. Muchos de ellos, para muchos de ellos, ese bautismo que recibieron con Moisés fue una moja, una salpicada de agua o una moja de cabello. ¿Por qué? Porque ellos salieron igualitos allí. Esta generación de Israel salieron igualitos de malos cuando atravesaron el Mar Rojo. Ellos no cambiaron, ellos siguieron siendo malos, ellos siguieron siendo esclavos. O sea, ese bautismo que ellos recibieron allí, en el momento de pasar por el Mar Rojo, la verdad para ellos no sirvió de nada. Para muchos de esa generación, excluyendo a Caleb, a Josué y a algunos otros que sí, digamos, creyeron verdaderamente en Dios. La gran mayoría de israelitas que pasó por ese bautismo y que vio el poder de Dios y que tuvo todas estas bendiciones y privilegios, ¿verdad? La verdad fue en vano todo lo que vieron y todo lo que experimentaron. Y vamos a ver cómo sigue diciendo. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Inclusive, todos esos israelitas que venían, que pasaron por el Mar Rojo, comieron el mismo alimento espiritual, comieron maná del cielo, el pan de los ángeles, que Dios les dio por 40 años a comer comida de ángeles a esos hombres. Entonces uno diría, Berta, pero con tantas bendiciones que tuvo ese pueblo de Israel, fue bautizado en el Mar Rojo, comió comida del cielo, vio el poder de Dios, con tantas bendiciones que tenía el pueblo de Israel, esa generación tenía que ser una generación bendita, o sea, una generación verdaderamente buena, o sea, una generación que uno diría, si no conociera la historia, uno diría, Berta, pero esta gente tiene que ser salva, porque ha tenido muchos privilegios, porque ha tenido muchas bendiciones, porque ha tenido, muchas bendiciones de parte de Dios. Entonces uno diría, no, pero si uno no conociera la historia, uno diría, no, pero es que esta generación de israelitas tiene que ser salva, porque fíjense todas las bendiciones que recibió del Señor. Pero nosotros sabemos que no fue así. Entonces, fíjense bien. Fíjense el contraste, ¿no? Entre Pablo. Pablo dice, yo desecho todos los privilegios que el hombre me quiera dar para ganar la corona incorruptible. Para yo no caer en una trampa, para yo no ser descalificado. Y hay gente que tiene muchos privilegios estando en Cristo, pero esos privilegios, en vez de jugarle a favor, le juegan en contra. Por ejemplo, la iglesia de los Corintios, a la que Pablo le está dirigiendo esta carta y este mensaje, por ejemplo,
era una iglesia muy privilegiada, tenía todos los dones, tenía el don de la ciencia, el don de la palabra, ok, era una iglesia muy privilegiada. Era una iglesia, pero tenía muchos problemas. Igual Pablo la llama santos y santificados. Pero era una iglesia que tenía muchos problemas. Entonces Pablo lo que está diciendo, mire, si los privilegios, si mis derechos apostólicos van a ser de piedra de tropiezo para mí y para otros, yo no los utilizo, yo no los ejerzo. A mí no me interesa ser privilegiado, a mí me interesa estar con mi Señor, a mí me interesa ganar la corona de la vida. Entonces, si yo sé que esos privilegios me van a hacer mal, y le van a hacer mal a ustedes, yo no voy a hacer uso de ellos. ¿Qué pasaba con los hermanos corintios? Tenían muchos privilegios, muchas bendiciones, muchos dones, pero como eran inmaduros espirituales, esas bendiciones, esos privilegios que estaban recibiendo de parte de Dios, ellos no los sabían administrar y estaban siendo motivo de contiendas, de divisiones, de celos, de envidias. Tenían mucho problema la iglesia de Corintios. Entonces, eso es lo que quiere darle a entender Pablo. No importa los privilegios que ustedes tengan. Si los privilegios que ustedes tengan, ustedes no los saben usar y los usan para hacerle mal a los hermanos y los usan para que den señorarse de la gracia de Dios y los usan sin importar el daño que le puedan hacer a un hermano, esos privilegios no les sirven de nada. Al igual que los israelitas que salieron, que pasaron por el Mar Rojo, todos los privilegios que tenían, que tuvieron, y no tenían verdadera fe, y no eran maduros espirituales, y no habían nacido de nuevo. Por eso todas esas bendiciones que ellos recibieron de parte del Dios de Israel fueron vanas para ellos. Pero eso tiene un porqué. Amén. Dice, y todos bebieron de la misma roca, bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca es Cristo. Todos los israelitas, los que salieron de Egipto, fueron sustentados, fueron saciados por Cristo que los seguía. ¿Okay? Cuando ellos tenían sed, ¿quién le daba agua? a Cristo. ¿Quién le daba agua? Dios. Cuando Dios mandó a Moisés a darle 2 golpes a la roca, y ellos le dieron a darle un golpe a la roca, y Moisés le dio 2, y no le dio la gloria de Dios, pero igualito salió agua. Esa agua se le estaba proveyendo Cristo. ¿Ven? Entonces, fíjense todas las bendiciones que tuvo el pueblo de Israel que salió de Egipto. Cómo Dios los bautizó, cómo Dios los sustentó, cómo nuestro Señor Jesucristo lo calmó su sed. Todos esos privilegios, todas esas bendiciones, al igual que la iglesia de los Corintios, todos esos dones, todas esas bendiciones. Entonces Pablo dice, no se confíen por tener todas esas bendiciones. No se confíen por tener todos esos dones. No se confíen porque ustedes hablan en lengua. No se confíen porque ustedes
saquen demonios. No se confíen porque ustedes se bautizaron. No se confíen por eso. Al igual que yo no me confío de que mi salvación está ligada a mis derechos como apóstol. Yo no confío que yo voy a ser salvo porque yo soy apóstol. Yo no confío en que mi salvación depende de los derechos que yo tengo como apóstol. Yo no me confío de eso. Y tampoco me dejo llevar por esos derechos ni nada. Y ustedes tampoco se deberían confiar de tener tantas bendiciones espirituales de parte de Dios. Eso no los debe llevar a ustedes ni a ser perezosos, ni a ser soberbios, ni a creerse la octava maravilla del mundo. Y vuelve a Moisés y le dice, porque fíjense lo que le pasó a esa gente. Y a Moisés, ¿qué les pasó? Bueno, ellos pasaron por el Mar Rojo. Dios los alimentó con comida del cielo. Bebieron de la roca espiritual que estaba con ellos, que era Cristo. Y vamos a ver qué le pasó a esa gente. Que uno pensaría, wow, pero que esa gente fue muy bendecida, esa gente tiene que ser toda salva, porque si Dios hizo por ellos tanto, entonces uno podía pensar que esa gente fuera toda salva. Sin embargo, fíjense lo que sigue diciendo. Pero de los demás de ellos, de los más de ellos nos agradó Dios. Por lo cual, los botaron en el desierto pero de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Fíjense bien, esa gente que Dios la sacó de Egipto, que Dios hizo tanto por ellos, que recibieron tantas bendiciones de parte de Dios, que recibieron comida de ángeles, que recibieron agua, ¿verdad? En el desierto. La mayoría de estas personas no se agradó Dios, y por eso muchas quedaron puestas en el desierto. Entonces Moisés, ¿qué le está diciendo a la iglesia de los Corintios aquí? ¿O qué te dice a ti hoy? Que no te confíes de las bendiciones que hayas recibido, que no te confíes de los privilegios que tú tengas, que no te dejes llevar por eso. Que no te dejes llevar porque tú eres un pastor, porque tú eres un maestro, porque tú eres un anciano. Que no te dejes llevar porque tú tienes el don de hablar en lengua, porque tú tienes el don de echar fuera demonios, un ejemplo. Que las bendiciones que Dios te ha dado y que tú has recibido de parte de Dios no te cieguen, que seas maduro para recibir las bendiciones de parte de Dios y no te hagas soberbio por las mismas. Porque uno podía pensar que, como yo le digo, que esa gente fuera toda salva, la gente que salió de Egipto. Uno podía pensar que la iglesia de los Corintios, bueno, era la iglesia perfecta, ideal, porque tenía todos los dones, todos los dones espirituales, y era una iglesia sumamente bendecida por eso. Pero Dios dice, no se confíen de eso, no se confíen de sus dones espirituales, no se confíen de lo que tienen, no se hagan soberbios pensando que son más que los demás, no se hagan soberbios pensando que son ultra, super, hiper, mega espirituales y que nada los puede tocar. No se hagan soberbios,
no se hagan soberbios. Por eso que Pablo se sometía a su cuerpo y lo golpeaba para no ser descalificado él mismo, porque Pablo podía utilizar los derechos como apóstol y decir, bueno, sí, páguenme por predicar. Bueno, sí, cada vez que yo vaya para la iglesia de los Corintios me tienen que tener la cena llena. Pero Pablo no usaba de eso para no ser descalificado. Entonces Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de los Corintios, miren, a pesar de que ustedes tienen muchos dones espirituales, a pesar de que Dios los ha bendecido con muchas cosas, ustedes tienen que comportarse, ustedes tienen que ser humildes y comportarse y vivir como un cristiano. No crean que ya lo han alcanzado. Pablo le está amonestando así a los corintios, no para que ellos tengan miedo de perder su salvación, sino para que ellos estén, como decir, atentos, para que ellos estén, como decimos aquí, pilas, para que ellos no pierdan el norte, para que ellos no se crean más de lo que ya son, de lo que son, y hagan cosas que no deben. Entonces para eso Pablo da esta amonestación a los hermanos no corintios. Pero fíjense lo que le pasó a aquellos que recibieron muchas bendiciones de parte de Dios. Tengan ese ejemplo presente. No porque ustedes reciban bendiciones, no porque ustedes reciban esto y lo otro, quiere decir que ustedes no pueden perderse. O sea, Pablo lo que le está advirtiendo, que si confían mucho en ellos mismos, que si creen mucho en ellos mismos, que si no ponen cuidado como andan, pueden caer. Pablo está advirtiendo, no se confíen mucho en ustedes mismos, no tengan mayor no se vean ustedes mismos más de lo que son, porque pueden caer. Esta gente que salió de Egipto con todas las bendiciones que recibió de parte de Dios, ¿verdad? Uno diría, no, esta gente va bien, va sobrado, porque Dios los lleva, Dios los alimenta, Dios les da agua en el desierto. Pero vamos a ver qué les pasó. Dice aquí, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Sí. Esto pasó como ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Fíjense lo bueno que Dios, que eso pasó allá a causa de nosotros. Se fijan, todo lo que pasó al pueblo de Israel, todas las personas que murieron por codiciar cosas malas, Dios nos lo deja a nosotros para que no lo hagamos, para que no caigamos en esos errores, para que no caigamos en esos excesos, para que no caigamos en que Él nos lo da maravilla del mundo, ¿verdad? Y que después Dios nos tenga que cortar por andar como ellos anduvieron. Por ejemplo, ese pueblo, el pueblo de Israel que salió de Egipto, apenas salió de Egipto empezó a quejarse. No, que para esto nos sacó Moisés del desierto para dejarnos morir de sed, que tal, no hubiéramos quedado en Egipto. Eso era lo que yo decía. Más vale no hubiéramos quedado en Egipto. Eso es lo que yo les mencioné. A pesar de que ellos fueron bautizados,
en el Mar Rojo. La verdad verdadera es que ellos salieron del Mar Rojo igualito. Ellos salieron del Mar Rojo igualito esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de las costumbres, esclavos de la tradición de Egipto, perdón. Pero bueno. Entonces, ¿qué codiciaron ellos? Bueno, tenían sed y decían, no habíamos quedado en Egipto, allá habíamos vivido bastante agua, por ejemplo. O en una ocasión estaban cansados de comer maná del cielo y codiciaron comer carne. Querían comer carne y Dios les dio carne en abundancia, ¿verdad? Y muchos murieron por glotones. Dios los mató porque comían con desesperación, comían como si fueran animales. Y Dios los mató por codiciar, ¿verdad? Entonces, para que no nos pase eso a nosotros, los hijos de Dios por la fe de Jesucristo, Dios permitió que todo eso le aconteciera a la nación de Israel para darnos ejemplo de que no tenemos que codiciar tales cosas. Y esto le era muy útil a la iglesia de los Corintios, porque la iglesia de los Corintios, como ya yo lo he mencionado, estaba ubicada en un lugar geográfico donde ella tenía llegaba mucha gente de otros lados y la cultura se veía influenciada mucho por toda la gente de las naciones que llegaban ahí. Entonces seguramente, muy probablemente la iglesia de los Corintios está ubicada en un lugar que era muy idolátrico, donde había a lo mejor templos a muchos dioses y todas estas cosas. Y una de las cosas que el pueblo de Israel codició cuando Dios lo sacó de Egipto fue que codició a los dioses de Egipto. ¿Cómo así, hermano? Sí, porque hay un momento donde Aarón sube a hablar con Dios y el pueblo crea un ídolo. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Entonces, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eso que pasó en el pueblo de Israel, aunque fue muy duro, aunque murieron muchos en el desierto, es una muestra de amor de Dios para ti y para mí. Porque es algo que Dios permitió que aconteciera. Y es algo malo que le ocurrió a la nación de Israel por su pecaminosidad, por su corazón no convertido, por su corazón duro de servir, ¿verdad? Es algo malo que Dios le permitió que le aconteciera a la nación de Israel, pero Dios lo permitió como para un bien, para hacernos un bien a nosotros. Porque ahora nosotros tenemos este ejemplo de que no tenemos que codiciar tales cosas. Amén. Ahora Pablo nos dice, no, yo de todo más tengo para ganar la corona contigo. O sea, porque Pablo podía decir, no, sí, páguenme por predicar, pero Pablo dice, no, pero ya va, voy a tener a eso, nadie va a quitar mi gloria. No vaya a ser que yo codicie dinero, no vaya a ser que yo me acomode mucho en la ciudad de los Corintios y no me quiera ir de Corintios y vaya a rebalar, como hicieron los de Egipto, lo del tiempo de Moisés, ¿verdad? Que se extraviaron, que se perdieron a causa de esas cosas malas que codiciaban, a causa de que su corazón aún estaba en Egipto, codiciaban las cosas de Egipto. Amén. Entonces, esto era muy importante esta palabra
a los hermanos corintios por la ubicación donde estaba la iglesia y claro, por la inmadurez espiritual que la iglesia tenía, la iglesia de los corintios. Fíjense bien, dice, y ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se juntó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni idólatras, fíjense que Pablo le advierte aquí que no sean idólatras, porque como yo le digo, la iglesia de los corintios estaba en un lugar donde ese lugar era muy mundano. Entonces ellos corrían el riesgo de, si no estaban firmes en el Señor, de caer en la idolatría. Y Pablo le dice, no, ustedes que son santos, ustedes que son pueblo de Dios, no caigan en esta cosa, ni en fornicación ni idolatría. No sean como los que salieron de Egipto, que cuando ustedes fueran al monte Sinaí a recibir los mandamientos, hicieron un becerro de oro y comenzaron a fornicar. No sean así. Eso Dios permitió que pasara. Eso Dios permitió que pasara para que ustedes ahora no cayeran en eso. Amén. Vamos a leer. Ni sea idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Como, se levantó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a jugar. Eso fue cuando, como les dijo, ellos hicieron el becerro de oro. Moisés había ido a recibir los mandamientos y Dios le dice, baja, desciende, porque el pueblo que yo tenía está pecando. Eso no es un grito de guerra, sino ni de hombre fuerte, son gritos de pecado. Están en pecado, están idolatrando. Entonces, Pablo lo que le está diciendo aquí a la iglesia de los corintios es no hagan lo que ellos hicieron, no se dejen llevar por sus dones, por sus talentos, por lo que Dios le ha dado, y no caigan en esas cosas. Manténgate a ustedes mismos dominados. Sométanse cada uno. Y no se dejen arrastrar por las cosas que te dejaron arrastrar, lo que Dios libertó de Egipto. Por la fornicación, por la idolatría. Amén. Porque la iglesia de los corintios, por el lugar que estaba en un lugar que era muy peligroso para cualquier cristiano. Entonces podía ser tentada de diferentes maneras. Y Pablo le está diciendo, miren el ejemplo de ellos, pero para imitarlo, no, para no imitarlo, para hacer lo contrario que hacen ellos. Ustedes no caigan en eso. ¿Amén? Fíjense bien. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 20.000. ¿Cuándo fornicaron ellos? Bueno, esto creo que fue, hermano, si no me equivoco, si la mente no me falla, en el momento donde se me fue el nombre del Balán, él le dijo a Balac cómo hacer tropezar a los hijos de Israel. ¿Cómo lo hizo tropezar? Bueno, mandó una sacerdotisa de los dioses paganos de ellos
para que fornicara con el pueblo de Israel. O sea, el profeta que supuestamente era de Dios le dijo al rey pagano la forma de hacer tropezar al pueblo de Israel. Y la forma de hacer tropezar al pueblo de Israel era fornicación. Le mandó unas bailarinas, una mujer, ustedes saben, con poca ropa, que se le ven los ombligos, El pueblo de Israel vino, los hombres del pueblo de Israel, ni cortos ni perezosos, comenzaron a fornicar con ella. Y en ese momento murieron 23.000 hombres. Entonces, Pablo le está advirtiendo a ellos, a los de la iglesia de los Corintios, no caigan en fornicación. Ustedes no sean como esa gente, que eran duda de servir. Y en ese momento, esa gente, por ese pecado, cayeron 23.000 en el desierto. Amén. Recuerdo que también que uno de los hijos de Aarón traspasó con una lanza a una prostituta y a que estaba yaciendo con ella, y eso le agradó a Dios porque fue movido por las cosas santas. Estaba muy indignado el hijo de Aarón con lo que estaba viendo, y agarró y ¡buah! Mató a uno ahí en el acto. Y eso fue de agrado a Dios, porque era lo correcto allí. Y fíjense que Dios mató a 23.000 personas que estaban fornicando, que estaban cayendo en ese pecado. Entonces Pablo le está haciendo ver a los de Corintios y a nosotros hoy en día: hey, recuerden, no es porque ustedes sean muy espirituales, que tengan muchas cosas. Recuerden, lo que le pasó a ellos es para que no les pase a ustedes. Dios permitió todo eso. Dios hizo todo eso con los que sacó del desierto. Para algo bueno. ¿En qué sentido es algo bueno que maten a tanta gente? En el sentido de que un ejemplo. Que un ejemplo que tenemos en la Escritura, un ejemplo que permanece allí, para que nosotros no caigamos en esas cosas que tanto hagan al Señor y que hacen que la ira de Dios venga sobre los hijos de la desobediencia. Amén. Entonces, eso es lo importante, lo que Pablo le quiere transmitir a la iglesia de los Corintios, es que no caigan en eso. Pablo le está aconsejando, Pablo le está amonestando para que no caigan en esas prácticas, para que no caigan en esos pecados, ni de la idolatría ni de la fornicación, por los cuales vinieron la ira de Dios sobre esa generación, sobre una generación que, al igual que la iglesia de los Corintios, fue muy bendecida en realidad, porque recibió comida de ángeles, porque bebió de agua en el desierto, de la roca que era Cristo, porque Dios la ayudó en todos los 40 años. O sea, fue una generación muy bendecida. Pero fue una generación que seguía siendo esclava del pecado, que quería seguir viviendo como en Egipto. Fue una generación que todavía añoraba los tiempos de esclavitud y que todavía era esclava. Eran libres en sentido físico, pero eran esclavos del pecado aún. Todavía querían los ídolos de Egipto, por eso hicieron un becerro y lo llamaron Jehová. Todavía querían añoraban la comida de allá de Egipto, por eso Dios les dio que comieran carne, y comieron tan pecaminosamente como animales que Dios mató unos pocos. Entonces, antes de hacer eso, lo mejor que pueden hacer es como Pablo, abstenerse de lo que se tenga que abstener para que no le acontezca lo que le aconteció a ellos. Amén. Para ganar la corona de la vida,
porque como dice la escritura, los competidores, los que compiten en un evento, todos compiten pero uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Amén. Entonces, la manera de obtenerla es abstenerse de ciertas cosas que ya nosotros, por el ejemplo que Pablo nos está haciendo recordar, sabemos que pueden hacernos tropezar, que pueden hacernos caer, que pueden hacernos sufrir mucho daño. En el caso de esta gente, ellos se perdieron. Por ejemplo, los que Dios mató por fornicarios se perdieron porque ningún fornicario entraría en el reino de Dios. Entonces, esa es la cuestión. Pablo le está aconsejando, amonestando a los corintios de que no caigan en esos pecados. ¿Por qué? Porque estaban en un ambiente, en un contexto donde era muy plausible, y quizás ya algunos estaban cayendo en eso, de ser idólatras, donde era muy plausible, y ya había algunos que estaban cayendo en eso, fornicando, porque ya había uno de esa iglesia que estaba fornicando con la madrastra. Entonces, por el contexto, esta amonestación de Pablo de no caer en esas cosas era muy pertinente. Ahora, también para nosotros hoy en día que seguimos a Cristo y que esperamos en Él, también estas amonestaciones son muy pertinentes. No caer en idolatrías, no caer en fornicación, porque esas son cosas que nos separan de Dios y que pueden hacernos sufrir mucho daño. En aquel momento, por fornicar, los hombres murieron 23,000. Vamos a seguir leyendo. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Fíjense bien, otro pecado que tenía el pueblo de Israel que salió de Egipto. Idólatras, codiciosos y de paso tentadores. O sea, le estaban quitando el trabajo al diablo. Los que salieron de Egipto tenían todos los pecados. No, pero como algunos videos que yo he visto por YouTube, a veces hay pastores que, bueno, a veces quieren entender la Biblia literal o piensan que todos los pasajes de la Biblia son literal y agarran un veneno y dicen, bueno, como la palabra de Dios dice que si yo bebo una bebida mortal no me voy a morir, vienen y se pegan la bebida al pecho, el veneno al pecho, para demostrar que Dios está con él. Pero resulta que eso no es así, eso es tentar al Señor. Ese don funciona de la siguiente manera, como le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo naufragó, llegó a la isla de Malta, creo que se llamaba la isla. Luego de naufragar, llegó a la isla de Malta y lo picó una culebra. La gente diría, Berta, pero Pablo sí estaba salado, porque venía de una isla, venía de naufragar no sé cuántos días, no recuerdo cuántos días llevaba, creo que 15 días. Y llegó a la isla y naufragó, y lo picó una culebra. Pero que lo picó una culebra, sí, pero el veneno no lo mató, porque Dios había dicho que cosa mortífera, venenosa, no iba a dañar a sus hijos. Entonces así obra el don, para la gloria de Dios. Pero si yo digo, no, yo voy a beber este veneno de rata para que vean que Dios está conmigo, que yo me apoyo, se lo bebe y la gente cae muerta. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó allí? Dios no cumplió la palabra. No fue eso lo que pasó, fue que tú tentaste al Señor y tú querías hacer la cosa para que la gente viera que tú eres poderoso
y entonces te mató en él. Entonces, algo que Pablo le dice, miren, hermano en Corintios, miren muchachos, no tienden al Señor, no digan, no, pero es que nosotros somos súper espirituales y Dios nos ha bendecido mucho, entonces Dios nos ama mucho y como Dios nos ama mucho, nosotros podemos hacer lo que nos da la gana y bueno, y el Señor no nos va a hacer nada. No tienten al Señor como lo hicieron esa gente que salió del desierto, que vivía en una quejadera. No que queremos carne, no que queremos agua, no que estamos cansados del maná. No que estamos en un desierto y no vamos a morir de hambre. Puro tentando al Señor. Y el Señor le demostró una y otra vez que Él era su proveedor, que Él era su sustentador, que Él era su ayudador, su guardador. Una y otra vez le demostró a la gente, a su israelita malagradecido, en el desierto, que Él estaba con ellos. Y ellos lo tentaban una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque no fueron una ni dos, no, fueron 9 veces las que dice la palabra que tentaron a Dios en el desierto. Entonces, en una de estas tentaciones, en una de estas ofensas que le hicieron al Señor, ¿verdad? En uno de esos pecados que le hicieron al Señor, vamos a ver, dice, ni tentemos al Señor. En una de esos pecados, al Señor se le acabó la paciencia, o mejor dicho, el Señor encendió su ira. Se airó el Señor, se molestó mucho con ese pueblo y le mandó una culebrita, una serpiente para que lo picaran y los mataran. Sin embargo, con la ira de Dios también vino su misericordia. Porque Moisés habló con Dios y Dios le dijo a Moisés, bueno Moisés, hace una serpiente de plata y el que la vea será sanado de la picadura de la serpiente. Pero eso pasó, pero murieron 23,000 personas. Entonces, Pablo está diciendo a los corintios, tengan cuidado de estar tentando una y otra vez al Señor, no vaya a ser que su ira se vaya a encender como pasó en el desierto y ustedes acaben muriendo. Todo lo que Pablo está haciendo aquí es una amonestación, una advertencia a no caer en las cosas desagradables, en las cosas pecaminosas que hicieron sus antepasados. Y nos dice hoy a nosotros hoy en día que tampoco caigamos en eso. Si es que somos de Cristo, tenemos que evitar estas cosas para que la ira del Señor no se vaya a encender sobre nosotros. Claro está, en este tiempo tenemos a Cristo Jesús que aplacó la ira de Dios, pero sin embargo, los corintios también lo tenían, porque los corintios obviamente también creían en Cristo, pero sin embargo Pablo le está aconsejando, no hagan eso, no sean como ellos. Podemos ver el amor de Dios allí, en que eso malo que le pasó al pueblo de Israel, porque claro, fue muy malo ya que murieron mucha gente. A los humanos fue malo, pero la verdad lo que Dios estaba aplicando era justicia. Pero por decirlo así, esos eventos malos, por decirlo así, de allí Dios sacó algo bueno. ¿Qué fue lo bueno que Dios sacó? Bueno, que eso nos queda como a nosotros como ejemplo para que no caigamos en estas cosas. Dios permitió que todo eso aconteciera para que nosotros que vivimos ahora no nos vayamos por lo que fueron ellos. Amén. Por eso Pablo tampoco se cree Superman.
O sea, Pablo dice, no es que yo porque yo les enseñe a ustedes y yo haga esto y yo haga aquello, yo tengo que tratar de dominarme a mí mismo para no caer en ninguna de estas cosas. ¿Me entiendes? También eso es importante también. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Amén. No estoy seguro de a qué se refiere con la murmuración, pero creo que también fue la época de Moisés, cuando, ¿cómo que se llamaba el hombre? Sí, Coré, ¿verdad? Planeó una rebelión contra Moisés. Coré estaba murmurando contra Moisés y planeó una rebelión contra él. Puso a mucha gente en contra de Moisés. Y bueno, Moisés le dijo a Coré, bueno, vamos a hacer esto, aquello. Y vamos a ver a quién con quién Dios se quiere relacionar, si conmigo o contigo. Bueno, para aprender un poco el texto, no recuerdo bien cómo acontecen las cosas. Pero, ¿qué pasó al final? Dios abrió la tierra y se tragó a Coré y a toda su familia y a todos los que se habían rebelado contra él. Entonces, bueno, tampoco murmuren unos con otros, porque eso también es desagradable delante de Dios. Que un hermano murmure contra otro hermano, que un hijo de Dios murmure contra otro hijo de Dios, es muy desagradable delante de Dios. Otro ejemplo que hay en el mismo eso, o mejor dicho, en los tiempos de Moisés, cuando María, la hermana de Moisés, y Aarón, el hermano de Moisés, murmuraron contra Aarón, contra Moisés, y María, Dios la puso leprosa, Dios la enfermó por la murmuración. Entonces le está diciendo a los de Corintios, no se dejen llevar por esas cosas que vienen de la carne, ni por la murmuración, ni por la fornicación, ni por la idolatría. No se dejen arrastrar por ella. No sigan el ejemplo de esta gente que Moisés sacó de Egipto, porque van a terminar mal. Guárdense de estas cosas, lo que le está diciendo Moisés, guárdense de obrar como ellos hicieron, ¿amén? De hacer lo que ellos hicieron, porque van a tener el mismo fin. Es una advertencia, amén. Y bueno, ya en la iglesia de los Corintios habían varios problemas, entre ellos fornicación. Posiblemente Pablo podía saber o pensar que algunos de ellos fueran idólatras, a lo mejor podía ser. Eran personas inmaduras espirituales, a lo mejor había algunos que eran idólatras. No sabemos, y se le está advirtiendo, miren que aunque Dios los ha bendecido grandemente ustedes en Cristo Jesús, no se pongan a hacer lo que hizo esta gente, porque van a sufrir las consecuencias y no van a ser buenas precisamente. Versículo 11, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para... vamos a darlo hasta el 11, ya está libre, vamos a darlo hasta el 11. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes alcanzaron los fines. Y estas cosas, fíjense bien, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y estas cosas están escritas, quedaron plasmadas. Dios quiso que se escribieran, dejadas plasmadas, para que nos quede como ejemplo y amonestarnos a nosotros que estamos en el final de los siglos, o en los últimos tiempos. Entonces, fíjense bien cómo Dios de todo saca,
de algo malo que ocurrió allá en el desierto, la desobediencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Fue lo malo, porque el castigo de Dios fue justo. La desobediencia del pueblo de Israel, la conducta avariciosa, idólatra, murmuradora, eso fue lo malo. El castigo de Dios no fue malo, fue justo. Pero de esos malos, de esa mala conducta que ellos tuvieron, que sacó bueno Dios, bueno, vamos a darle este mal ejemplo a las generaciones futuras para que ellos no cometan ese error. Y ahora Pablo le señala todas esas cosas malas a la iglesia de los Corintios para que ellos no caigan en esas cosas malas, porque era una iglesia muy bendecida con dones espirituales y con muchas bendiciones de parte de Dios. Pero lo que habíamos visto hasta ahora es que era una iglesia con mínimo problema. Entonces Pablo dice, yo no me creo la octava maravilla del mundo, yo lo que hago es que me controlo a mí mismo, me gobierno a mí mismo, para que no sea que yo habiendo enseñado las cosas venga a ser eliminado. Pablo tenía, digamos, temor de que, por ejemplo, Pablo comenzara a cobrar por el evangelio y le gustara la cosa y eso lo hiciera aliviar. Entonces Pablo dice, no, yo más tengo de lo que me tengo que tener, yo hago lo que tengo que hacer. Para tener la corona incorruptible. Yo someto a mi cuerpo, lo golpeo para yo no ser calificado. Entonces le da este ejemplo a los corintios de personas que tuvieron tantas bendiciones como fue el pueblo de Israel, que Moisés sacó de Egipto con el poder de Dios, y aún así con todas estas bendiciones ellos cayeron en todos esos pecados e hicieron, digamos, las bendiciones de Dios vanas, fueron vanas para su vida, ya que todos murieron a causa de esos pecados de idolatría, de fornicación y de murmuración. Entonces Moisés le dice a ellos, bueno, no se crean más que lo que son, no confíen mucho en lo que Dios, no confíen mucho en los dones y tengan percibido, no sean idólatras, no sean fornicarios. Pero recordemos que la iglesia de los Corintios estaba en una zona, digamos, zona roja, zona donde era muy fácil que ellos cayeran en alguno de esos pecados, de inmoralidad sexual, de fornicación, de idolatría. Entonces, como ellos vivían en esa zona roja, Pablo les advierte, pero cuídense ustedes de no ser como esta persona. Igualito, nosotros ahorita vivimos un mundo, que el mundo es una zona roja total, es decir, vivimos rodeados de idolatría, vivimos rodeados de fornicación, vivimos rodeados vivimos expuestos pues a todas estas cosas. Así que el consejo de Pablo también es muy pertinente en estos días, que el mundo está tan convulsionado. La exhortación de Pablo contra la idolatría, contra todos estos pecados, es muy útil hoy en día, que el mundo está tan convulsionado, que lleva lo malo bueno, y a lo bueno malo, que quieren normalizar el pecado. Entonces, esta exhortación o esta amonestación fue dirigida primariamente a la iglesia de los Corintios, que era en aquel tiempo, ¿verdad? Pero también la podemos tomar hoy en día. Nosotros que somos hijos de Dios por la gracia de Jesucristo, para no caer en este tipo de pecados y no recibir el castigo merecido por ellos. Amén. Bueno, hermano, esta ha sido toda la prédica de hoy. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé
haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo el pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Nos vemos mañana, si Dios quiere y me lo permite. Amén.